Soy Adriana González, tengo 55 años y soy profesora de matemática en nivel secundario y en nivel superior en formación docente. Y soy profesora de matemática desde el 2007. Los informes de Argentino por la Educación dicen que 1 de cada 2 estudiantes que terminan el tercer grado no entienden lo que leen. Y verdaderamente eso es de tercer grado de primaria. Yo soy profesora en secundaria y recibimos chicos en secundaria. Yo estoy recién a partir de segundo año, pero recibimos chicos en secundaria que no entienden lo que leen y es más, algunos que todavía no leen. Entonces, esta realidad de que 1 de cada 2 en tercer grado no entienden lo que leen, se va arrastrando, sigue arrastrándose, y cuando llegan a la secundaria la problemática es cada vez más. Y sí ocurre tanto en primer año como en segundo, por ahí como la escuela secundaria algunas herramientas toma en primero, algunos chicos que no leían hasta primero comienzan a leer, pero muchos leen pero no entienden lo que leen. Y en segundo año también tenemos chicos que no entienden lo que leen. Sí, algunas veces, no, muchas veces, la matemática no es que la dejas de lado, sino que seguís enseñando matemática, pero tenés que poner el foco en aprender a leer y a interpretar lo que leen. Porque si están resolviendo problemas y no entienden lo que dice un problema, mucho menos lo van a poder resolver o intentar resolver con las herramientas de matemática que tienen. Entonces, sí, lo que hacemos es tomar la clase de matemática como clase alfabetizadora. Aparte, no solamente alfabetizar es leer, escribir e interpretar, sino que alfabetizar también en matemática, porque a veces leer en literatura no es lo mismo que leer en matemática. A veces para poder entender un problema tenés que no solo entender la consigna o lo que se está contando el problema, sino ver qué variables están dentro del problema, cuáles son los datos que están incorporados en el problema explícitamente y cuáles son implícitos, o sea, son cosas que tenés que saber. Por ejemplo, si te dice todos los días de la semana, tenés que saber que esos son 7 días. O si te dice todos los días hábiles de la semana, tenés que saber que son 5 días, aunque el problema no lo diga explícitamente, no te diga durante los 7 días de la semana. Entonces sí, muchas veces te corres para alfabetizar a aquellos chicos que vienen con un déficit de lectura, muchos leen cortado, salteado, y muchos leen y no alcanzan a interpretar lo que están leyendo. Entonces sí, te corres un poco, pero no es correrte totalmente de la matemática para alfabetizar, sino que continúas alfabetizando algo que ya deberían traer incorporado, pero de la mano de la matemática, digamos. A veces también leemos algunas cosas que no tienen que ver con la matemática, con esto de leer en voz alta, para que se animen a leer en voz alta, por ahí leer cosas de otras materias, sí, se hace, y nos corremos un poquitín de la enseñanza de la matemática, pero no tanto, y seguimos alfabetizando. Hacemos varias actividades en el aula para ayudar a que los chicos puedan entender lo que lean. Algunas, yo te digo en segundo, sé que hay profes que trabajan en primero, yo en primero no estoy trabajando, y trabajan también fuertemente, y a partir de segundo lo que hacemos es, bueno, lectura en voz alta, no solamente la lectura de los problemas que tenemos que resolver, sino que a veces, por ejemplo ahora en un segundo año, estamos trabajando con un libro que se llama Malditas Matemáticas. Lo que hacen los chicos es leer en voz alta un capítulo por día. Los que quieren, no es obligación leer en voz alta, pero todos los que quieren leen en voz alta un capítulo del libro. Es un libro que habla de una nena que odia las matemáticas y se encuentra con un duendecito, y el duendecito le empieza a contar como la historia de la matemática, cómo surgen los números, pero a través de una historia al nivel de la nena, y la nena se empieza a enganchar con esta historia. Entonces, bueno, los chicos también se engancharon con la historia, así que leen en voz alta, no es obligación, pero hablamos de que quien lee en voz alta y se puede escuchar cómo lee y puede ir incorporando mejoras a esa lectura si practica la lectura en voz alta.
y hablamos de que además de necesitar leer aunque sea 10 minutitos por día en voz alta, necesitamos también leer mentalmente, digamos, o sea, en voz baja lo que decimos, pero es en realidad sin voz, porque cuando leen en la escuela no pueden estar leyendo todos en voz alta. Entonces, por ahora venimos practicando leer en voz alta. Les pedimos que en su casa practiquen en voz alta, pero que también practiquen leyendo silenciosamente, para que se acostumbren a concentrarse, porque también es muy difícil leer si no has leído concentrándote cuando directamente vos no te estás escuchando que estás leyendo. Entonces, ese es uno de los trabajos que hacemos. Y otro de los trabajos para la lectura y para la escritura es cuando hay que justificar, a ver, ¿de qué manera escribimos? ¿Cómo justificamos? Muchas veces justificamos entre todos, lo copiamos en el pizarrón a la justificación y la copian del pizarrón. Y otras veces tienen que justificar ellos y con sus palabras, como sea que les salga, escribir una justificación. Y después vamos viendo esa justificación, la vamos ajustando, vamos viendo qué palabras dicen lo que verdaderamente querían decir, si la frase completa lo dice, si habría que agregarle algo más, si al leérsela al otro el otro la entiende, o el otro le devuelve qué le gustaría o qué preferiría que diga como para entenderle. Bueno, entonces sí trabajamos bastante en este sentido, porque si los chicos no aprenden a leer, no aprenden a interpretar y no aprenden a justificar, difícilmente aprendan a resolver los problemas y a escribir en matemática, que también se escribe. Y la alfabetización es transversal. Ninguna materia se podría aprender si no estamos alfabetizados. Sí, podría ser, como decimos ahora, sí, los chicos se guían por los audiovisuales, hay videos, hay audios, podría, pero llegado un momento que te toca leer algo o el profesor te dice trae información de tal o cual cosa escrita por vos, no traigas un audio, no traigas una fotocopia, van a tener que leer y copiar. Y en esa lectura y en esa copia se necesita. Entonces, no solo en matemática, no solo en prácticas del lenguaje o literatura está incluida la alfabetización, sino que en todas las materias. Si tenés que estudiar geografía, en geografía también tenés que leer, hay mapas que tenés que entender, hay, no sé, tablas de temperatura que aparecen en matemática, aparecen en geografía. En biología tenés un montón de dibujitos y de explicaciones de esos dibujitos que si no sabes leer te quedás con el dibujito y no entendés. Digo dibujito por cuando dibujan la célula, las partes de la célula, por ejemplo. Además pueden interpretar otra cosa o no interpretar directamente. Ven el dibujito y se quedan con las palabras que dicen en el dibujito sin entender demasiado de qué se trata ese dibujito. Algo que nos pasó con la profesora de biología, estuvimos trabajando la línea de tiempo. Entonces me pidió enseñarles a hacer una línea de tiempo. Y entonces, bueno, les enseñé a hacer una línea de tiempo. Digo, bueno, es como la recta numérica, que la graduamos en partes iguales, repartimos en esas partes iguales espacios de tiempo, van ubicados sucesivamente los hechos como hayan ido ocurriendo. Bueno, hablamos de la línea de tiempo, construimos una línea de tiempo, buscamos hechos que conocíamos y los fuimos ubicando en esa línea de tiempo que hicimos, y se suponía que con todo eso iban a ir a biología e iban a poder trabajar con la línea de tiempo porque allá habíamos visto línea de tiempo. Bueno, fueron a biología, la profesora de biología les dio un texto donde tenían que extraer datos y ubicar los datos de los distintos biólogos a través de el tiempo y en esa línea de tiempo. Entonces no lo pudieron hacer y la profesora de biología me dice, no pudieron hacer la línea de tiempo. Le digo, pero vimos la línea de tiempo. Bueno, entonces cuando regresaron a clase les digo, a ver, yo voy a hacer la línea de tiempo. Vamos a separar en partes, díganme ustedes del texto, ustedes me van leyendo y yo voy a ir ubicando. Ustedes me van a decir a ver si los fui ubicando bien, si no los fui ubicando bien, por qué los ubiqué en ese lugar. Entonces empezaron a leer. Cuando empiezan a leer, ahí es donde me doy cuenta que leen entrecortado, que hay palabras que no les sale, bajan la voz y la saltean. Entonces, bueno, ahí ya noté una de las primeras falencias que había en cuanto a la lectura. Continúan leyendo, ubicamos los distintos pensadores de la biología
en la línea de tiempo, y ellos creían que en la línea de tiempo tenían que ubicarlos como los iban leyendo. Si aparecía uno antes que otro, que ese iba ubicado en la línea de tiempo antes que el otro. No tenían en cuenta demasiado los años en los que el texto los incluía. Entonces, bueno, fuimos hablando de eso, y una vez que terminamos la línea de tiempo que ubicamos, había algunos biólogos que habían nacido y habían fallecido en los mismos años, entonces los ubicamos en la misma porción de recta numérica, no, de línea de tiempo sería. Y una vez que terminamos, digo, bueno, ahora ya tienen lista la línea de tiempo. Y me dicen, no, pero tenemos que escribir además qué hizo cada uno en esa época. Le digo, bueno, pero eso lo tienen en el texto, eso lo pueden hacer ustedes, porque total lo tienen en el texto. Me dijeron, pero no lo entendemos. Digo, ¿cómo que no lo entienden? No, no entendemos lo que dice. Pero a ver, vamos a leerlo. Lo leímos. Le digo, ¿y qué es lo que no entienden? ¿Qué tenemos que poner de esto? Lo que hizo. ¿Y qué es lo que hizo? Lo que dice el texto. Y no había forma de que pudieran interpretar y transcribir, por ejemplo, digo cualquier cosa, pero pudo separar la primera célula animal en tal época y bla, 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 lo que decía. Bueno, no lo interpretaban, no podían interpretar lo que estaban leyendo. O sea que no solo que leían entrecortado, y yo creo que el leer entrecortado hace que no puedas entender, sino que un texto que parecía bastante simple, y algo que notamos en segundo año y que seguramente vino pasando de años anteriores, pero no sabemos si no lo notaron o nadie había prestado atención en esas cosas específicas. Es como que a los chicos nadie les enseña a estudiar. Todos suponemos que los chicos tienen que estudiar y damos por sentado que tienen que estudiar, pero nadie les está enseñando a estudiar. O por lo menos no sienten ellos que estén aprendiendo, porque manifiestan en un segundo año de secundaria, cuando ya están entre los 13 y los 14 años, que no entienden eso que parecía tan simple para leer. Entonces no era que no podían hacer una línea de tiempo, no estaban interpretando el texto que estaban leyendo. Entonces en todas las áreas es necesario la alfabetización. No, límite de edad para alfabetizarse, no, nunca, nada. En nada, porque alfabetizar hoy en día no quiere decir solamente leer, escribir y entender lo que estoy leyendo o lo que estoy escribiendo, o que otro me entienda lo que estoy escribiendo, poder mandar un mensaje, sino que alfabetizarse hoy en día es poder usar una red social, por ejemplo, poder usar alguna aplicación, los televisores que vienen con distintas aplicaciones para utilizar. Alfabetizarse hoy en día es como mucho más amplio. Tecnológicamente creo que hay una alfabetización tecnológica que también la escuela debería incluir o incluye a medias, que es muy, muy, muy necesaria, y no hay un límite de edad. Así como te vas alfabetizando en la lectura, en la escritura, en la interpretación a través de los años, y podés arrancar a alfabetizarte, ya sea en la escuela primaria, en el nivel inicial, en la escuela secundaria o más adelante, porque hay adultos que no se han alfabetizado durante la época escolar que les correspondía en edad cronológica, y a pesar o a partir de ser grandes empiezan a alfabetizarse. Así que no solamente en la lectura y en la escritura, sino hay adultos muy grandes, como yo, por ejemplo, que no nacimos en la época totalmente tecnológica, y tenés que ir aprendiendo, te vas alfabetizando a medida que van surgiendo estas herramientas. Por ejemplo, las inteligencias artificiales de hoy en día. Es algo que creo que todos nos vamos a tener que alfabetizar en la inteligencia artificial, cómo se usa, para qué se usa, de qué manera puede ingresar a la escuela para seguir aprendiendo a partir, no solamente con la inteligencia artificial, así como no solamente resolvemos en matemática con una calculadora, sino que a ver qué más o cómo puede colaborar esta inteligencia artificial en favor de todos los aprendizajes. Totalmente, no estar alfabetizado te deja de lado en todo sentido. Hay un video que este informe de Argentinos por la Educación compartió, que habla de una señora que quería ayudar a sus hijos a estudiar y no estaba alfabetizada. Entonces no tenía la posibilidad de ayudar a sus hijos que iban a la escuela, porque ella no podía ayudarlos a leer, ayudarlos a estudiar, porque ella no sabía leer.
Y gracias a esto, a no estar alfabetizada de antes y que sus hijos requirieran la ayuda que ellas podían brindarle, concurrió a una escuela de adultos o a un centro, creo que era, no era una escuela de adultos, sino que un centro alfabetizador, y ahí empezó a leer y cuenta ella qué cosas le pasaban. Por ejemplo, tenía que ir a una dirección, tenía anotada una dirección y por no poder leer la dirección aparecía en cualquier lado. Entonces, con una cosa que también parece simple, como ir a una dirección donde tenés anotada esa dirección, es ultra necesario, quedás de lado totalmente, te tenés que tomar el micro, por ejemplo, decimos alfabetizado, te dicen tomate el rojo, y viene un micro rojo, vos te lo tomás y capaz que es una línea cualquiera que no te lleva a donde vos querés ir porque el cartelito decía otra cosa. Entonces te tomás el rojo, te dijeron en tal parada, todo, te tomás todo lo que te dijeron, pero faltaron datos que, por ejemplo, era leer en el cartel que no diga, no sé, si estamos en La Plata, que diga cementerio, y entonces, bueno, te tomás el que va a cementerio y resulta que vos ibas para otro lado. Entonces, bueno, hay cuestiones que a pesar de que uno cree que no es tan necesario, el no estar alfabetizado te deja muy, pero muy, muy, muy de lado. Creo que en el mundo actual y en el mundo anterior, en las épocas anteriores también debe haber ocurrido que te deje de lado. Por ahí ahora se hace como más evidente porque la gente sale más, las mujeres también tienen la posibilidad de salir más, de estar más andando, de trabajar afuera. Antes por ahí estaban en su casa y capaz que si cocinaban no necesitaban leer una receta porque habrían aprendido recetas en su casa, con su mamá, con su abuela, y seguían una receta que ya habían aprendido como de memoria, sin tener que leer específicamente los ingredientes de esa receta. Pero hoy en día creo que no alcanza el boca a boca, el que lo aprendo porque otro me lo está contando oralmente, sino que hay muchas, muchas, muchas cuestiones donde se necesita aprender a leer, a escribir y a interpretar lo que estoy leyendo. Por ejemplo, no sé, si vas al médico y te receta un medicamento y vos no le contaste al médico que sos alérgico a tal o cual medicación, o entonces vas, te compras el remedio, lo tomás. ¿Sí? Hay mucha gente que no lee el prospecto, ¿no? Pero si vos sabés que sos alérgico, casi seguramente que si vas a tomar algo o a comprar algo, vas a leer qué ingredientes tiene porque vos ya sabés que sos alérgico a tal cosa. Pero una persona que no sabe leer, va al médico, le receta alguna medicación y no lee, porque justamente como no sabe leer, capaz que se toma la medicación y termina con una alergia que puede ser simple o puede ser grave por no haber sabido leer. Otra, por ejemplo, puede ser tener que completar una planilla. Vos tenés que completar una planilla para lo que sea que se te solicite, y para poder completar la planilla tenés que leer qué dice, por ejemplo, apellido y nombre. Muchos nos pasa que dice apellido y nombre y ponemos nombre y apellido, pero bueno, eso es una cuestión de distracción por ahí, de no haber leído, no de no saber leer. Pero apellido y nombre, del solicitante, dirección. Por ejemplo, si te vas a anotar un curso, cursos para los que se inscribe y tenés que poner una crucecita, o a veces completás una planilla de salud, como los chicos para la escuela que tienen que completar una planilla de salud, que el papá o la mamá la tiene que firmar, y muchas veces la completan los chicos que van a la escuela porque el papá o la mamá no sabe leer. Muchas veces tienen que completar una planilla, y en la planilla, por ejemplo, tienen que poner nombre y apellido, o apellido y nombre. Después tiene que completar una ficha de salud y dice alérgico a, y viene una lista. Si no podés leer, no podés decir alérgico a qué. Las fichas, por ejemplo, de salidas educativas, donde hay que completar a dónde se va, quién es el responsable del menor que va a ir a una salida educativa. Muchas veces el chico a veces no sabe qué completar, y el papá o la mamá no lee, no escribe. Entonces, los docentes, que terminamos haciendo, completamos todas las planillas con todos los datos necesarios para que cuando vaya a la casa lo único que tenga que hacer es firmar, completar el nombre del papá o la mamá, el nombre del estudiante a veces, porque a veces también se lo completás. Entonces, hay cosas que muchas veces los docentes hacemos que no deberíamos seguramente, porque es como que le quitas autonomía al chico, pero lo que pasa es que si no te vienen 30 planillas de vuelta, todas mal hechas. Entonces, antes que vengan mal hechas y tener que corregir todas las planillas porque después no te las autorizan,
el docente completa esas planillas, que es por una cuestión seguramente de alfabetización, ¿sí? Porque si todos interpretáramos qué es lo que dice ese pedacito de adelante donde después te deja el espacio para completar, seguramente que esas planillas vendrían, al menos la mayoría, completas como tiene que ser, porque vos cuando preparas una salida educativa mandás la información en una nota en el cuaderno de comunicaciones a dónde se va a ir, en qué horario, cuál va a ser el medio de transporte, si se va a volver hasta la institución y de ahí se retiran los chicos o si se va a llevar a otro lugar y desde ahí los tienen que retirar. Siempre viene toda la información y esa información además va en la planilla de salidas educativas. A veces hay algunos estudiantes que por ahí, sí, con cierto resquemor, te preguntan, profe, ¿qué tengo que poner acá? ¿No? Entonces se quieren inscribir, por ejemplo, tengo sexto año. Cuando llega la época de noviembre, diciembre, que se tienen que empezar a inscribir en las carreras, te preguntan, profe, ¿qué tengo que poner acá? Y capaz que el que tengo que poner es nombre y apellido del solicitante. Nombre y apellido del solicitante. ¿Quién va a solicitar ingresar a esa facultad? Yo. ¿Y quién sos vos? Tal. Entonces, ¿qué crees que va a ir ahí? Si dice nombre y apellido del solicitante, quien está solicitando inscribirse en esa carrera sos vos. Entonces ahí va tu nombre y apellido. Entonces empezamos a leer. Y acá ¿qué dice? Bueno, dirección. ¿La dirección de quién? Digo, no te están pidiendo ni la de la escuela donde vas, ni la dirección de la facultad a donde vas a ir. Eso ya lo saben. Lo que vos tenés que poner es tu dirección real. A veces dicen, no sé el número. Bueno, lo averiguás o poné tal calle entre tal y tal calle. O si no hay números, tal calle sin número, entre tal y tal. Pero muchas de esas cuestiones que es como completar una planilla de inscripción. Un chico que sale de un sexto año, a veces decimos, bueno, la escuela se está transformando en una gran estafa, ¿no? Porque si vas a salir de un sexto año de secundaria, cuando pasaste 12 años de escolaridad obligatoria y llegás al sexto y no podés completar una planilla para anotarte para un ciclo superior después de secundaria, estamos en un nivel muy grave. Hoy se pone como difícil poder pensar en un panorama favorable, verdaderamente favorable. Son muchas acá las ramas, las manos, los brazos, no sé cómo llamarlo, que se tienen que poner en juego para que esto se modifique, porque aparte no se puede modificar en sexto año, esto se tiene que modificar, no es que vamos a esperar tampoco 12 años para que los que están en primer grado o en el nivel inicial, dentro de 12 años sí sepan leer, escribir y entender lo que leen, sino que sí hay que tomar las riendas en sexto y que los que salen de la escuela sepan de todo esto, aunque no sea mucho, pero que sí sepan como para poder salir a una sociedad donde se necesita saber leer, escribir y entender lo que leemos, pero me parece que el camino es como más arduo, difícil. Se necesita de muchas herramientas, de ponerle mucho desde todos lados. Cuando digo de todos lados es la sociedad, la política, las políticas públicas, la familia, los estudiantes, los docentes, los no docentes, el barrio de donde esté la escuela. Es como que toda la sociedad se tiene que poner encaminados y mirando hacia la alfabetización. Es como que si todos no creemos que la alfabetización es algo que es importante, que es necesario, hay que ponerle mucho y hay que transformar y cambiar, porque si vamos como estamos, vamos cada vez peor, ahí podría creer que un futuro favorable, no sé si inmediato, ¿no? Inmediato puede ser por ahí para 30, 40 chicos que tengas dentro de tu aula. Pero inmediato en general para todos los chicos que salen de la escuela secundaria o de la escuela primaria, porque también hay mucho abandono, no sé si veo un futuro favorable inmediato. Lo veo como posible si cambiamos muchas cosas, si seguimos igual, como decía Einstein, si hacemos las mismas cosas vamos a obtener los mismos resultados. Si querés cosas distintas, obviamente vamos a tener que hacer cosas distintas. Entonces recién ahí, cuando hagamos cosas distintas,
creo que puede llegar a haber un futuro con una lucecita que vaya brillando cada vez un poquito más, pero por el momento y muy inmediato el futuro así general no lo veo demasiado favorable. Me gusta hablar de estos temas, creo que es algo importante y algo que toda la sociedad tiene que empezar a tomar conciencia de que leer e interpretar lo que se lee es como lo mínimo indispensable que la escuela te tiene que aportar, aparte de ser un derecho que tenemos todos, ¿sí? Así como el derecho a la alimentación, a la alimentación, a la vivienda, al respeto y a todo lo demás. Respetar nuestros derechos también es el derecho a aprender, que aparte que es una obligación ir a la escuela, esa escuela tiene que ser de calidad, tiene que respetarte el derecho a aprender, lo mismo que cualquier otro que va a cualquier otra escuela. Bueno, mi nombre es Silvia Merola, yo soy licenciada en Ecología y soy docente hace aproximadamente 15 años de escuela secundaria. Tengo toda mi carga horaria en la escuela secundaria número 53. Es una escuela rural que se encuentra en el cordón frutihortícola de la ciudad de La Plata. Respecto a los informes, bueno, mis alumnos, tenemos una grave problemática porque vienen de la escuela primaria sin saber leer y escribir. Durante la pandemia fue un estado bastante grave, lo que nos causó que, por ejemplo, el año pasado nosotros tuviéramos de 4 cursos de primer año de 120 alumnos, por lo menos 30 no sabían leer y escribir. Este año hubo un menor porcentaje de alumnos que no saben leer y escribir, pero igualmente sigue siendo preocupante. En realidad nos desplazamos todo el tiempo, ¿sí? Porque si bien yo soy profesora de biología, si el alumno no sabe leer y escribir, no sirve dar biología, no sirve dar práctica del lenguaje, no sirve dar ninguna materia. El tema es que nosotros, docentes de secundaria, no estamos preparados para alfabetizar a los chicos. Entonces, tratamos de hacerlo desde nuestro lugar. Hasta el año pasado teníamos una bibliotecaria que nos colaboraba en este proceso de alfabetización, ya que tenía una base de maestra. Pero este año, lamentablemente, esto no está pasando y bueno, tenemos un problema importante, ya que también los alumnos les sugerimos quizás que puedan tener una maestra particular, pero no pueden acceder a la misma porque no hay en la zona. La gente del equipo de orientación también está tratando con lugares comunitarios donde hay gente que ad honorem enseña a que algunos alumnos, los más problemáticos, puedan asistir, pero a veces tenemos el sí y a veces tenemos el no de los papás porque no los pueden llevar, porque no tienen tiempo. Es complicado, la situación se torna complicada. Bueno, lo que hago yo, trabajo en forma transversal, por lo menos en los primeros años, que yo tengo los 4 primeros años de ese colegio, con el profesor de prácticas del lenguaje. Con él seleccionamos textos que tengan que ver con el área de ciencias. Entonces, yo veo los textos desde el área de ciencias y él los trabaja desde prácticas del lenguaje. O diccionario obligatorio en todos los cursos de primero a sexto año. La mejor herramienta que ellos pueden tener para localizar y para aumentar su vocabulario, que el vocabulario es muy escaso. A veces no quieren o les da vergüenza dar una clase especial, postrar sus láminas poniendo palabras, porque como no tienen lenguaje, se les hace muy difícil la comunicación. En realidad la alfabetización, nosotros no estamos capacitados para alfabetizar, a pesar de que lo hacemos a los ponchazos, a medias o como podemos, cada uno desde su rol. No creo que sea una materia para secundaria. Como les digo, pienso que todos estamos colaborando, pero el alumno debe venir alfabetizado desde la escuela primaria. Lo que creo es que el alumno sale de jardín de infantes sabiendo leer y sabiendo escribir su nombre y un montón de palabras, y cuando llega a la secundaria todo eso que aprendió en el jardín no lo sabe y tenemos que empezar de cero. Así que es complicado es complicado que ellos
puedan alfabetizarse y que nosotros podamos lograr eso, ¿no? Esta frustración que ellos tienen, que les causa el no saber leer y escribir. No hay ningún límite de edad para alfabetizarse, es más, nuestros alumnos tienen sus padres en general que no están alfabetizados, ellos llevan la palabra que se les da en la escuela a su casa, así que creo que no, que la alfabetización no tiene edad, solamente hay que tener ganas de querer saber leer y escribir, que es lo que te da la libertad del pensamiento, el pensamiento crítico. Pero bueno, eso depende de cada familia. El no estar alfabetizado te distancia del mundo actual, porque por más que hoy tenemos el celular en donde podés acceder a videos, accedes a las redes, accedes a un montón de cosas, a internet, con un montón de información buena y mala, si vos no sabés leer y escribir, no podés interpretar lo que dice. Y si no podés interpretar con lo que dice, te vas alejando de la realidad. No, como les decía, no podés ser libre, no podés tener un pensamiento crítico, no podés discutir con el otro, no podés relacionarte con otros, ¿sí? Entonces, sí o sí, la lectoescritura es fundamental para que un chico pueda sentirse libre y sentirse conforme con él mismo. Sí. De hecho, nosotros colaboramos con ellos en completar las planillas. Leemos las planillas, escribimos en el pizarrón cómo hay que completarlas. Estamos todo el tiempo, si hay que hacer una planilla de una salida educativa o si se tiene que inscribir a la universidad, cómo ingresar a internet. O sea, todo el tiempo estamos colaborando con ellos. A mí me pasa, por ejemplo, como profe en primer año, como parte del diseño curricular, tiene que aprender el DNI. El DNI creo que es algo que es parte de ellos, de tu vida. Entonces, sí o sí, como algo más que suma para aprobar la materia, es saber el número de DNI. Y bueno, eso hace que ellos también estén más seguros al momento en una mesa de examen, por ejemplo, que tenemos las planillas, tenemos que completar el DNI, ellos te lo dicen, entonces se sienten tranquilos, se sienten como orgullosos de conocer cosas que le pertenecen y que son intrínsecas de cada uno. Nos pasa con los chicos más chiquitos que se esconden, se ponen agresivos, se ponen violentos y todo es producto de que no pueden comunicarse, no pueden leer, no pueden escribir, se aíslan, se sientan en el fondo del aula, ¿sí? Tratan de que uno no le vea lo que están escribiendo, porque bueno, no solamente no saben escribir, sino tienen muchas faltas de ortografía, copian del pizarrón y copian mal. A lo que yo les digo, fíjense bien, vuelvan a leer, aprovechen lo que está escrito en el pizarrón, porque si ustedes después esas palabras las van a buscar al diccionario, no las van a encontrar, porque están mal escritas. Entonces sí, el no estar alfabetizado a ellos los aísla y los pone de muy mal humor. La verdad que no, porque bueno, este problema es grave, la alfabetización es muy importante, no tenemos quien nos ayude, no tenemos herramientas para ayudar a los chicos. El nuevo régimen académico va a permitir que los alumnos no repitan, pero el que no repitan tampoco significa que el alumno va a aprender más o menos, significa que va a estar más tiempo en la escuela. Tampoco está claro si ese tiempo en la escuela les va a servir, quién va a colaborar, quién va a armar los materiales para que ellos puedan aprender. Entonces se vienen épocas complicadas y complicadas para ellos también, en cuanto a la alfabetización, ¿sí? Porque hasta hoy no tenemos herramientas y no sé qué va a pasar, porque bueno, nadie va a repetir, pero bueno, ¿qué va a pasar? Estamos... Está complicado porque no tenemos todavía claro cómo va a ser esto que se viene, ¿sí? Porque todavía no nos han bajado línea, como si van a este periodo de intensificación que van a ser un año, o sea, 6 periodos de intensificación. Si el alumno no aprueba, ¿qué pasa? Recursa, vuelve a intensificar otro año. Esas cosas que va a intensificar, ¿quién las va a preparar? ¿El profesor de él? ¿El profesor del año que viene? Entonces estamos con un montón de dudas. ¿El profesor que va a seguir trabajando más horas? ¿Cómo es? ¿Vas a tener, en un curso que tenías 20 alumnos, vas a tener 30 o 40? Estamos en un periodo de transición
También se dice que van a cambiar los diseños curriculares. ¿Hacia dónde vamos? Hacia mezclar materias, hacia la transversabilidad, que sería bárbaro. Pero bueno, no sabemos. Es todo un gran signo de interrogación, que bueno, nos afecta a todos. El problema de la alfabetización radica en la primaria, a mi parecer, ¿sí? Los chicos tienen que pasar, sí o sí, sepan o no sepan. Los chicos ingresan por edad, quizás alumnos de sobreedad que no están alfabetizados ingresan a sexto grado, a quinto grado, entonces las maestras no alcanzan a alfabetizarlos. A pesar de que hay mucho, o sea, que los maestros les dan cosas, pero bueno, no sé, hay una falla, hay como un quiebre en la primaria. Que bueno, si bien nosotros articulamos y todo con la primaria, todavía ese proceso tampoco está bien dado. Se tendría que articular desde principio de año hasta fin de año con quinto y sexto grado, cosa que hoy no se hace. Hoy se articula dando una charla livianita de prácticas del lenguaje o de matemática a sexto grado, y que sexto grado por ahí viene a conocer la escuela, pero en realidad lo que es este intercambio, que ellos se vayan adaptando a la escuela secundaria, no pasa, ¿sí? Y como ya les digo, nos llegan los alumnos que no saben leer y escribir, cuando se supone que en tercer grado deberían leer y escribir. Estamos hablando de tercero a sexto. Pero bueno, esa es la realidad de nuestra escuela, que bueno, como les digo, los papás son analfabetos y se complica mucho, sí. No, en casa no hay apoyo. Todo lo que se hace en la escuela es en la escuela. O sea, lo que uno enseña es en la escuela. Tenemos un grave problema, que es que los chicos abren en la carpeta hoy, en mi materia, por ejemplo, o en cualquier materia que tienen en la semana, hacen la tarea o se ponen a trabajar, cierran la carpeta y ¿cuándo tengo de nuevo? El viernes tengo de nuevo. Entonces el viernes vienen, la abren de nuevo. Pero en la semana, como nosotros le decimos, llegás a casa, almorzá, hace un poquito la digestión, abrí tu carpeta y fíjate qué hiciste en el día. Ese hábito no lo tienen. Lamentablemente no lo tienen. Entonces, ¿qué pasa? Ni siquiera pueden fijar lo que aprendieron en ese día, porque no completan la tarea, porque no se sientan a abrir la carpeta. Desde casa no tienen un seguimiento de los chicos. Los chicos tienen un cuaderno de comunicado donde llevan toda la información que nosotros les damos, desde exámenes, desde si hicieron un trabajo y está bien. Llevan todas las notas, o notas escritas o notas explicativas de cómo les fue, y los padres no las miran. O sea, no tenemos un apoyo de los padres, ¿sí? Los padres pareciera que el colegio es una guardería. Porque hoy, por ejemplo, llovía un montón y muchos chicos vinieron sabiendo que más de la mitad no iban a venir, y entonces, pero es la guardería. Entonces te lo dejan ahí y vos con 3 chicos, hoy, en un día de hoy, no podés avanzar, no se puede trabajar, no tienen el hábito de sentarse, estudiar, de que la madre le pregunte, a pesar de que no sepa leer y escribir, le pregunte, ¿qué hiciste? ¿Qué te dio la profesora hoy? ¿Tenés tarea para hacer? No, los padres no. Los padres vienen en diciembre, o cuando les entregan los boletines, a buscar a cada profesor para preguntarle, profesora, ¿qué le pasó a mi hijo? ¿Por qué no aprobó? Bueno, yo le digo, mamá, tuviste tiempo todo el año para consultarle, para preguntarle, tenés tiempo siempre, no venir cuando te dan el boletín. Y en algunos casos, problema, que yo tengo alumnos repetidores, he llamado a la madre a principio de año diciéndole, bueno, ahora es tu responsabilidad. Yo los voy a acompañar, pero si ellos no cambian de actitud, es tu responsabilidad. Entonces, tenemos también que mentalizar a los papás que la responsabilidad también es de ellos. No es solamente la escuela. La escuela le tiene que dar, la escuela tiene que estar, la escuela tiene que seguirlos, ir a la casa. Bueno, el grave problema también que tenemos es el ausentismo, chicos. El ausentismo es tremendo. Hay cursos donde un día vienen 3 y al otro día vienen otros 3, pero no los mismos. Entonces, la continuidad pedagógica, que es lo más importante, no lo podemos lograr. Es tremendo, no se puede. Entonces, el que falta nunca jamás pide la tarea. Entonces, nunca va a tener la carpeta completa. Nunca va a poder hacer la actividad. Y el que falta, en todas las materias, va una explicación.
Entonces, el que no viene a clase se pierde la explicación. Entonces, tampoco entiende, no hace la tarea, que si hiciera la tarea, aunque no la entendiera, podría venir a la escuela y decir, profe, hice la tarea, pero no la entendí. A lo que nosotros, de muy buen gusto, como hacemos siempre, explicaríamos. Pero bueno, no hacen la tarea, no estudian, no piden y faltan. Entonces es un combo de cosas que hace que en vez de que avanzamos 1 y retrocedemos 3. El colegio secundario se está poniendo cada día más difícil, ¿sí? Más difícil. La gente del equipo de orientación hace visitas a los hogares para ver por qué faltan los chicos, por qué faltan, y la mayoría de respuestas es porque no quieren ir. Yo no puedo hacer nada porque no quieren ir. Bueno, ahí está la responsabilidad de la familia acompañando a cada uno de sus hijos. La escuela está apoyando y también ayudándolos a ser gente que piensa, gente independiente. Pero la familia es la que tiene que ayudar porque los chicos están más tiempo en la casa que en la escuela, ¿sí? Porque la escuela les da la enseñanza, el desayuno, la merienda y el almuerzo. El 99% de nuestra comunidad es de origen boliviano. Ellos están, como les dije, el colegio en el cordón fruti-hortícola, lo que significa que todos trabajan en el campo. Durante la pandemia los papás se quedaron sin empleados para trabajar. ¿Y a quién empezaron a usar? A sus hijos. Sus hijos siguen trabajando. Muchos se levantan a la mañana, van al campo, vuelven, almuerzan algo y se vienen a la escuela. Y lo mismo pasa a la tarde. Almuerzan y a la tarde se van a trabajar al campo. Los chicos no quieren dejar de ir a trabajar. ¿Por qué? Porque el papá les paga. Entonces priorizan eso a estudiar. Pero bueno, estudiar es un derecho. Un derecho para ellos y la obligación de los padres de enviarlos, ¿sí? Porque la educación secundaria es obligatoria, por lo menos hasta ahora es obligatoria. Entonces la obligatoriedad de los padres es que los chicos tienen que venir a la escuela y les tienen que dar un espacio para que puedan estudiar. Bueno, eso lo recalcamos cada vez que los llamamos y que tenemos reunión de padres o individual o grupal. Eso se les pide, que ellos tienen que priorizar que su hijo estudie, que trabaje, bueno, porque es la cultura de ellos, ¿sí? Culturalmente ellos trabajan, pero bueno, importante es que ellos tengan el espacio para estudiar. Otra cosa que es importante, que por ejemplo en nuestra escuela la mayoría de los docentes somos titulares, y eso es sumamente importante porque tenemos muchas horas en la escuela. Vos sos referente de los alumnos, entonces los alumnos vienen y se te acercan y te cuentan cosas personales, a veces muy fuertes, ¿sí? Que bueno, es difícil resolver, que generalmente no resolvemos. Eso se lleva a dirección o se lleva al equipo de orientación o a la preceptoría, en donde se comparten esas problemáticas y tratamos de apoyar y ayudar a los alumnos, ¿sí? Tenemos alumnas que han tenido familia, teniendo 12 años, alumnos que se cortan, que tienen problemas afectivos, que tienen problemas con su cuerpo, con su personalidad, desde todos lados nosotros, como estamos mucho tiempo, los chicos sienten la confianza de acercarse, ya que en la casa casi no se habla, ¿sí? En la casa hablan muy pocos. Es más, el día de hoy tuvimos que trabajar un texto con los chicos de tercer año y les pregunté dónde eran más felices, si en la casa o en la escuela. Y ellos me dijeron que en la escuela. Entonces somos importantes para cada uno de los alumnos. Importante también que a veces te vas y te dicen, chau profe, te quiero mucho, cuídate. Y bueno, son cosas que todos valoramos. Y eso se da porque somos todos titulares y estamos muchas horas en la escuela. Eso sí creo que sería importante el cambio, que uno pertenezca a una determinada institución. No que andemos deambulando, porque todos sabemos que los sueldos docentes son escasos, y entonces tenemos que ser el profe bombero voluntario. Vas a un curso, a otro colegio, y no tenés arraigo con ninguno. Sería importantísimo que los docentes pertenezcamos a una escuela para que todo funcione mejor.